Durante incontables años, los humanos han estado fascinados por la leyenda de Atlantis. El concepto de una civilización avanzada que existió hace miles de años y fue aniquilada por algún evento catastrófico es intrigante y ha despertado el interés de muchas personas. La leyenda de Atlantis se ha transmitido de generación en generación y se ha convertido en un tema popular para películas, literatura y otras obras de arte. A pesar de la fascinación por esta ciudad mitológica, no hay pruebas de que existiera Atlantis. Algunas personas creen que la narración de Atlantis es una fábula, mientras que otros creen que contiene algo de verdad. En este video, exploraremos el misterio que rodea a Atlantis e intentaremos separar la realidad de la ficción. La primera narración registrada del mito de Atlantis se encuentra en las obras del antiguo filósofo griego Platón. Platón describe una civilización avanzada que existió miles de años antes de su tiempo en sus diálogos Timeo y Critias. Platón describió a Atlantis como ubicada más allá de los pilares de Hércules, que se cree que representan el actual estrecho de Gibraltar. Se dice que la gente de Atlantis era muy evolucionada, con una civilización compleja, un gobierno sofisticado y un ejército fuerte. Platón continúa describiendo cómo la gente de Atlantis se corrompió y cómo su destrucción fue provocada por un evento catastrófico. Describe cómo la ciudad de Atlantis fue tragada por el mar y cómo la civilización se perdió para siempre. El relato de Platón sobre Atlantis ha provocado mucha especulación y controversia. Algunas personas creen que la historia de Platón se basa en un lugar real y que pudo haber estado contando un evento histórico. Otros creen que Platón usó la narrativa de Atlantis como metáfora para hacer un argumento filosófico. Durante generaciones, la gente ha estado fascinada por el misterio de Atlantis y muchos han intentado descubrir pruebas de su existencia. Se ha informado innumerables avistamientos de la ciudad perdida a lo largo de los años y se han lanzado numerosas expediciones para descubrirla. Heinrich Schliemann, quien también fue responsable del descubrimiento de la antigua ciudad de Troya, dirigió una de las expediciones más famosas. Schliemann creía que Atlantis estaba en el Mediterráneo y pasó años buscándola. Sin embargo, no pudo respaldar ninguna evidencia que respaldara su teoría. Muchos otros han tratado de descubrir Atlantis en los años transcurridos desde el viaje de Schliemann, pero todos han regresado con las manos vacías. A pesar de la falta de pruebas, la búsqueda de Atlantis continúa hasta el día de hoy, y muchas personas están convencidas de que existió en algún momento del pasado lejano. Ha habido innumerables teorías a lo largo de los años sobre la verdadera naturaleza de Atlantis. Algunos creen que la ciudad de Atlantis era una civilización avanzada que fue destruida por un desastre natural, como una erupción volcánica o un tsunami. Otros creen que la ciudad de Atlantis fue aniquilada por una invasión alienígena u otra fuerza sobrenatural. La teoría más directa sobre Atlantis es que fue una ciudad real que existió en el pasado antiguo. La versión de Platón de Atlantis la describió como una vasta isla más allá de los pilares de Hércules, hoy conocida como el Estrecho de Gibraltar, que fue el hogar de una civilización masiva y avanzada. Se creía que la gente de Atlantis tenía tecnología y sabiduría innovadoras, incluidas máquinas voladoras y armas de guerra. A pesar de la falta de evidencia concreta, muchas personas creen que Atlantis existió en el pasado remoto. Algunos afirman que la ciudad fue destruida por un desastre natural, como una erupción volcánica o un terremoto. Otros creen que la ciudad de Atlantis fue aniquilada por algo más nefasto, como una invasión alienígena o una guerra nuclear. Otra teoría sobre Atlantis es que fue un lugar legendario que nunca existió en la realidad. Esta teoría sostiene que Platón escribió el mito de Atlantis como una alegoría filosófica o una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y las consecuencias de la ambición humana. Esta teoría está respaldada por el hecho de que, a pesar de los innumerables intentos de encontrar la ciudad, nunca se ha encontrado evidencia física de Atlantis. Además, algunos historiadores han sugerido que la descripción de Platón de Atlantis tiene elementos simbólicos o metafóricos, como la tecnología avanzada de la ciudad y su destrucción debido a la corrupción moral. Una tercera teoría sobre Atlantis es que fue una idea errónea de un evento o lugar histórico real. Según esta teoría, la historia de Atlantis se inspiró en un lugar o evento real, pero los detalles fueron distorsionados y embellecidos con el tiempo. Por ejemplo, algunos investigadores creen que Atlantis se inspiró en la civilización minoica,
que vivió en la isla griega de Creta desde aproximadamente el 2700 a.C. hasta el 1450 a.C. Los minoicos eran conocidos por su superioridad tecnológica, incluida la plomería interior, la construcción y su poderosa armada. La cultura minoica puede haber inspirado la narrativa de Atlantis, pero los detalles fueron exagerados y desarrollados con el tiempo hasta que se convirtió en un lugar mítico. Otra teoría afirma que Atlantis se encontraba en la isla de Santorini, que fue destruida en el segundo milenio antes de Cristo por una catastrófica erupción volcánica. Algunos creen que la historia de Atlantis de Platón se inspiró en la destrucción de Santorini. Esta teoría afirma que la ciudad fue destruida en un desastre catastrófico y se hundió bajo las olas. A pesar de varios intentos por localizarla, la ciudad de Atlantis permanece sumergida. Esta teoría está respaldada por el descubrimiento de varias estructuras y características sumergidas en varios lugares del mundo que podrían interpretarse como evidencia de Atlantis. Por ejemplo, algunos investigadores creen que una colección de estructuras de piedras submarinas cerca de la isla de Minimi en las Bahamas podrían ser los restos de Atlantis. Además, hay ruinas marinas en la isla griega de Santorini que algunos creen que son los restos de la ciudad. Otra teoría sostiene que Atlántida existió en los Azores, una serie de islas en el Océano Atlántico. Algunos piensan que los Azores anteriormente formaban parte de una masa terrestre de mayor tamaño que fue destruida por un desastre natural y que este continente era Atlantis. Independientemente de las numerosas teorías sobre Atlantis, no existe evidencia real que respalde ninguna de ellas. La verdadera naturaleza de Atlantis permanecerá desconocida hasta que se descubra evidencia tangible. Aunque es posible que nunca se resuelva el misterio de Atlantis, su historia ha dejado legado perdurable que ha cautivado a la gente durante generaciones. Desde la filosofía hasta la cultura popular, Atlantis ha llegado a representar la búsqueda humana por el conocimiento y el anhelo por descubrir los secretos del pasado. Comenzando con el legado filosófico de Atlantis, la historia de Atlantis de Platón es más que una mera historia de una ciudad perdida. Es una historia filosófica sobre la búsqueda humana del conocimiento y las trampas de la arrogancia. El relato de Platón sobre Atlantis puede verse como una llamada de atención sobre los riesgos del orgullo y la ambición excesiva, así como de las consecuencias que podrían resultar cuando los humanos se extralimitan. Los diálogos de Platón, Timoteo y Critias descubren una sociedad sofisticada que se deterioró hasta la corrupción y fue destruida por un desastre natural. Se pensaba que la gente de Atlantis se había vuelto demasiado ambiciosa y poderosa y, como resultado, fueron castigados por los dioses. Platón vio la historia de Atlantis como una advertencia sobre las trampas de la ambición humana y la importancia de la humildad y el respeto por el orden natural de las cosas. Pasando al legado científico de Atlantis, la búsqueda de Atlantis ha inspirado varias expediciones e investigaciones científicas a lo largo de los años. Si bien nunca se ha descubierto evidencia concreta que respalde la existencia de Atlantis, la búsqueda de la ciudad perdida ha resuelto en importantes descubrimientos científicos en diferentes campos. La teoría de la tectónica de placas es uno de los descubrimientos científicos más importantes sumergidos en la historia de Atlantis. Alfred Wegener, un geofísico alemán, sugirió a principios del siglo XX que la superficie de la Tierra está formada por una serie de placas entrelazadas que se mueven y cambian con el tiempo. La evidencia del estudio de la cordillera del Atlántico Medio, una cadena montañosa submarina masiva que corre por el centro del Océano Atlántico, finalmente respaldó la teoría. Algunos creen que la cordillera del Atlántico Medio son las ruinas del continente perdido de Atlantis. Aparte de la tectónica de placas, la búsqueda de Atlantis ha resuelto en importantes descubrimientos en oceanografía, geología y arqueología. Si bien la búsqueda de Atlantis no ha proporcionado evidencia concreta de la ciudad perdida, ha motivado a los científicos a buscar nuevas vías de investigación y ha contribuido a nuestra comprensión del mundo natural. Por último, en términos de legado cultural de Atlantis, la historia de Atlantis ha tenido un impacto considerable en la cultura popular a lo largo de los años. Atlantis ha sido un tema popular para artistas y escritores que intentan investigar los misterios del pasado, desde la literatura hasta el cine y la televisión. Una de las obras literarias más famosas inspiradas en Atlantis es 20.000 leguas de viaje marino de Julio Verne. La novela de Verne, publicada en 1870, relata la historia de un grupo de aventureros que descubren una ciudad submarina que se cree que son los restos de Atlantis. El libro de Verne popularizó el concepto de una civilización submarina y ha impactado varias obras de ciencia ficción y fantasía.
Aparte de la literatura, Atlantis ha inspirado varias películas y series de televisión. Desde la película animada de Disney Atlantis, The Lost Empire, hasta la historia de televisión Stargate Atlantis. La historia de Atlantis ha brincado a los cineastas y productores de televisión una rica fuente de inspiración. A falta de pruebas tangibles, algunos académicos han afirmado que Platón inventó Atlantis como una alegoría filosófica o una advertencia sobre los riesgos de la arrogancia y las repercusiones de la ambición humana. Otros han especulado que la historia de Atlantis se inspiró en un lugar o evento real, pero que los detalles se corrompieron e inflaron con el tiempo. Finalmente, el misterio de la ciudad perdida de Atlantis sigue sin resolverse. Si bien existen innumerables teorías y especulaciones sobre la existencia y desaparición de la ciudad, aún no se ha descubierto ninguna evidencia concreta que corrobore su existencia. El mito de Atlantis sigue siendo un misterio que cautiva la mente de las personas e inspira la especulación y la exploración sin fin. Y eso nos lleva al final de este video. ¿Qué opinas de estas teorías sobre la ciudad perdida de Atlantis? Cuéntanos en la sección de comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido algo nuevo hoy. No olvides presionar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal para obtener contenido más emocionante. Y como siempre, sigue explorando.